Gigantes, sí. En Mallorca, sí. Claro, me acuerdo, ¿eh? Esta última, creo que no. Ahora puedo hablar español, es mejor, ¿eh? Después 4 años, 3 títulos de la liga, uno más. Está bastante bien, creo que, ¿eh? ¿O no? Un año más. Sí, veremos, ¿eh? ¿Cómo? Con Tec, pero Tec no habla español. Italiano. Chelsea fumador, Chelsea fumador, Chelsea fumador. Solo esto, ¿sabes? Ya es oficial, Robert Lewandowski deja a nuestro Barcita, se va por la puerta grande, una leyenda de nuestro club, y creo que lo único que podemos decir es que faltó esa cerecita en el pastel, ¿no? Que fue o podría haber sido esa Champions, pero más allá de eso, metió muchísimos goles, aportó muchísimo, pero muchísimo al equipo, lo ganó todo, y creo que lo que hay que destacar más de Robert, y por lo cual creo que engrandece su figura en el barcelonismo, es en el momento que llega. El timing y el contexto es lo que importa en estos momentos. ¿Por qué? Porque Robert Lewandowski llegó al Barça cuando nadie quería venir, literalmente. Cuando estábamos en crisis, estábamos en esa etapa de reconstrucción. Laporta había regresado a intentar salvar un barco que Bartomeu dejó hundiéndose. Todas las campañas y todo lo que había pasado de desestabilización ya no era tan necesario porque la propia directiva se había encargado de gestionar de la verga el club. Entonces estábamos en un momento horrible pasando esa transición, ¿no? De Koeman a Xavi. Llega Robert en ese mercado histórico donde también llega Jules, llega Rafinha, y creo que lo demás es historia. A partir de ahí el Barça empieza a mejorar y poco a poco ese proceso de reconstrucción se ha formado, pero todo empezó ahí, en ese mercado de fichajes con estas figuras. ¿Y por qué Robert es tan importante? ¿Por qué destacaría tanto a Lewandowski en este momento? Y es que para los que han seguido el fútbol en los últimos años, pues qué podemos decir de Lewandowski, ¿no? O sea, uno de los mejores delanteros en la historia de este deporte, pero si echamos tantito la memoria hacia atrás, estaba totalmente consolidado en el Bayern. O sea, era el delantero estrella, era toda una leyenda, era la figura, uno de los capitanes, y venía de años muy exitosos, ¿no? O sea, que fue un par de años antes, estaba Hansi ahí, habían ganado todo, debió ser Balón de Oro, ganó varios de Best, o sea, brutal, ¿no? Que también eso de que no le dieran el Balón de Oro porque en la pandemia no se quiso entregar y se suspendió ese trofeo, es una vergüenza, ¿no? O sea, el premio debió ser para Lewandowski porque la temporada que hizo con Hansi Flick y ese Bayern, pues es histórico. O sea, uno de los mejores equipos en la historia del fútbol que no tuvo todas las recompensas, por lo menos a nivel de premios que se merecían, y más en este caso Robert, que fue o debió ser ese Balón de Oro, pero más allá de eso quedó en los libros de historia del fútbol, ¿no? Lo que fue el Bayern de Hansi Flick, pero después Lewandowski, a pesar de tenerlo todo en el Bayern Múnich y de que ya llevaba, pues, yo diría que el 85% de su carrera, casi 90% de su carrera hasta ese momento en Alemania, donde en el Borussia ya había hecho historia, ¿no? Recordará noches mágicas, por ejemplo, cuando yo creo que empezó el tema más de Lewandowski fue en esa temporada cuando está el Borussia de Klopp, que le meten 4-1 al Real Madrid, si no mal recuerdo, y los 4 los mete Lewandowski en una exhibición en el Bernabéu, y creo que era eliminatoria, ¿no? Quedó eliminado el Real Madrid en ese partido, y pues quién no recordará, cualquier amante del fútbol recordará ese tridente, ¿no? Con Royce y Götze. Es que, güey, yo estaba enamorado de ese Borussia Dortmund, pero enamoradísimo, güey. Me aventaba yo creo que todos los modos carrera con ellos porque estaba totalmente perdido. Sobre todo mi crush futbolístico era Royce. O sea, me acuerdo inclusive que hubo un momento en el que me comí una fake news en Twitter o algo de que decían Royce al Barça, ¿no? Entonces yo estaba así, no mames, Royce. Y me acuerdo que llegué, me hice un modo carrera, empecé a jugar y así yo seguía. O sea, como que me clavé muy cabrón porque, o sea, Royce para mí es de mis jugadores favoritos, pero es que en ese momento, güey, yo creo que era top 3, top 4, güey. O sea, era una locura lo mucho que me gustaba Marcos Royce. Y
lo que formaba, o sea, ese tridente con Götze, Lewandowski, aparte de ahí estaba Gundogan también, o sea, un equipazo, güey, pero me acuerdo mucho porque cuando Royce, se supone que había fichado por el Barcelona, yo me emocioné tanto que me hice mis modos carreras, estaba ahí bien clavado y nada más pasaban los días y veía que no, nomás no lo hacían oficial y dije, oh, ¿qué está pasando? Y ya investigando un poquito más, porque también eso fue que 2013, fue como en esa época más o menos, fue un vergazo, güey. Twitter llevaba bien poquito, o sea, las redes sociales eran otra cosa, pues costaba un poquito más indagar, ¿sabes? Y no es como que fuera un experto en cómo buscar información, estaba también bien mocosito, güey. Entonces, me acuerdo que duré un rato así como de, carnal, ¿dónde está el fichaje de Royce? O sea, me acuerdo porque tengo un tío que es muy, pero muy culé, y él fue de hecho el que me hizo del Barça porque él vivió en Cataluña. Ya lo he explicado varias veces en otros videos, pero con ese tío yo me acuerdo que platicaba mucho y le había contado, ya fichamos a Royce, y le decía, sí, ya está, pero yo recuerdo, o sea, lo tengo tan marcado en mi memoria que decía, ya, Royce va a llegar al Barça y vamos a hacer una locura de equipo. Entonces también por eso ubico mucho desde esos momentos a Lewandowski, porque yo estaba enamorado de ese Borussia, o sea, yo creo que más de uno, ¿no? Se enamoró del Borussia de Klopp, que con ese tridente, pues, un equipazo. Y pues Lewandowski destacaba mucho, siempre marcando muchos goles, pero además siendo un 9 que te daba más que solo goles, ¿no? Ya vimos que es muy bueno jugando de espaldas, asociándose, descargando balones, venir a hacer apoyos al equipo. Es un jugadorazo. Y en esa época, pues, ¿qué te quiero decir? O sea, todavía tenía más velocidad, era muchísimo más aguerrido. Pues también hay que entender, ¿no? La edad va pasando y esa inteligencia yo creo que siempre la ha tenido. De hecho, el Bayern es muy bueno con los delanteros, ¿eh? O sea, de Lewandowski pasó a Kane y muchos decían, ¿cómo vas a pagar 100 millones por Kane? Ya está 30, y estamos viendo el rendimiento que está dando y dices, puta, güey, a lo mejor 100 se quedaron cortos. Entonces, el Bayern es muy bueno con sus fichajes, pero en el 9 suele acertar, y pues lo de Lewandowski fue un hito histórico a nivel mundial. E histórico, ¿no? Porque el Bayern yo creo que, o sea, era un equipo muy fuerte, o sea, de la época de Robben Ribéry, como en el 2012, sí, como en esa época yo creo que tuvo una etapa muy fuerte. Y de hecho, pues competía, ¿no? El tú por tú con el Borussia de Klopp. Y de ahí fue que fueron desmantelándolo, ¿no? Se llevaron a Lewandowski, se llevaron a Götze y estoy seguro que había rumores, no sé qué tanto, porque también en ese momento me costaba más filtrar la información, pero no sé qué tan cierto era que querían a Royce. Yo creo que era más que cierto, porque Royce era un jugadorazo, entonces no dudo que si él hubiese querido ir al Bayern se hubiera unido a ellos, pero desmantelaron prácticamente al Borussia, hasta le quitaron a Hummels cuando estaba ahí en su primera etapa, en su prime, o sea, le quitaron a todos los cracks. Y recuerdo mucho que ese Bayern, pues sí, empezó a ser muy, muy, muy potente, pero Lewandowski fue una pieza clave, güey. O sea, Lewandowski fue un punto de inflexión también, donde el Bayern, que siempre ha sido un histórico y para mí es el segundo equipo más grande en la historia de este deporte, yo creo que Lewandowski sí le dio otra cara, que ya venía un poquito pasando la etapa, ¿no? De Robben, Ribéry, que habían llegado como a su pico de forma, que creo que ganaron la Champions, la habían ganado como en el 2010, ¿no? Creo que habían ganado esa. Creo que hasta habían ganado el triplete, que se hablaba mucho del Balón de Oro, que esto, que lo otro, y había ahí mucha polémica. Creo que lo había ganado Cristiano en ese momento, y que se decía que era Ribéry o alguien del Bayern. Entonces el Bayern estaba como en esa etapa, ¿no? Como de transición y todo, y cuando llegó Lewandowski empezaron a llegar ahí los fichajes. Creo que le dio otra dimensión y ya empezó a ser una máquina, que siempre ha sido una máquina, pero sobre todo a nivel futbolístico creo que sí dieron un gran salto y Lewandowski influyó muchísimo. O sea, el fútbol que empezaron a desplegar, también apostando por entrenadores de un perfil que es un poquito más similar a lo que tenemos aquí en el Barça, pues creo que los catapultó a un éxito nacional y continental impresionante. Y obviamente el polaco fue parte de ello. Entonces, imagínate, crear todo ese legado, tener tantos récords, ya ser una leyenda en tu entorno, estar literalmente en un club que compite año a año por ganarlo absolutamente todo. O sea, ya sabemos que aplasta en la Bundesliga y en todos los torneos nacionales, y luego en Champions normalmente suele competir a un nivel muy alto, y de ahí pasar de todo eso, que hay que entender, ¿no? O sea, la traición
entre comillas, pero que es una traición a nivel futbolístico del Borussia al Bayern, pues es algo que cuesta, ¿no? Dejar toda esa historia, todo ese pasado atrás y decir, ok, en el Bayern, que estoy súper bien, que estoy compitiendo, que estoy literalmente en las listas de los mejores jugadores del mundo año tras año y que cada año puedo aspirar a ganar un Balón de Oro, a ganar premios individuales, a ganar muchos títulos colectivos. De ahí pasar a un Barcelona que viene de la etapa de Koeman, que Xavi va llegando, no se sabe muy bien hacia dónde estamos yendo, que podría ser el nuevo Milan, el nuevo Manchester United, podría ser un club a la deriva, pero no, Lewandowski decidió venir, o sea, con estos par de pinches bolas, güey, dijo, güey, yo voy al Barcelona, los voy a ayudar a reconstruirlo, y justo en su mensaje, ¿no?, que dice que el Barça vuelve a donde nunca se debió de ir o algo así. Tiene una frase en su comunicado, recuerdo, que el Barça ha regresado, el Barça ha vuelto, algo así cierra, y digo, es que es muy cierto, o sea, Lewandowski es muy consciente de lo que hizo y creo que todo fue claramente intencional, ¿no? Sabía que venía un equipo, que esto sí era un verdadero un reto en su carrera, esto sí era una verdadera prueba a sí mismo, porque venir a un Barcelona en las condiciones y en el contexto en el que estaba, es que ni los entrenadores quieren venir. O sea, Xavi, Lewandowski, Rafinha, Jules, Christensen, todos estos jugadores, Auba, claro, Ferran, hay que agradecerles muchísimo y creo que Lewandowski sin duda es uno de ellos que ha servido no solo como un jugador que ha marcado la diferencia en el equipo, sino como un mentor para los más jóvenes, ¿no? Y ya creo que la cúspide de su etapa en el Barcelona fue el año pasado, porque el tridente con Lamine Yamal, Rafinha y bueno, podrías agregar a Pedro y otros jugadores, pero nada más hablando del tridente de ataque, ¿no? Porque en conjunto el equipo de Flick, yo creo que la temporada pasada llegó a niveles muy altos, pero lo que fue el tridente con Lamine y Rafinha, una locura, güey. Una locura, de verdad. Lewandowski lo vimos marcar 40 goles y siendo un jugador totalmente, pero totalmente determinante, güey. Metiendo goles en momentos que eran muy, pero muy importantes, siendo clave a lo largo de la temporada y que pareciera que seguía en sus 20. O sea, es que por momentos dices, güey, este cabrón está en sus 25, no está en su prime, y no, ya está grande y creo que el cuerpo le pasó un poquito más de factura en esta última temporada, pero lo que vimos con Lamine y Rafinha la temporada anterior yo creo que ya queda para los libros históricos de nuestro club. O sea, ese tridente sumó quién sabe cuántos goles, asistencias y Lewa sin duda para mí estuvo entre los mejores jugadores del mundo en ese momento. O sea, estuvo ahí compitiendo ese premio en un top 5 fácilmente, porque creo que los que seguimos al Barça día a día vimos el gran nivel en el que estaba Lewandowski. Tristemente, ya en los momentos finales el físico no aguantó y hubo esas lesiones, hubo esas molestias y ya en las semifinales contra el Inter pues no pudo jugar desde el inicio porque venía saliendo de lesión, estaba entrando apenas un poquito en ritmo y en dinámica de equipo y no fue lo mismo sino bueno de Robert, y lo hemos visto esta temporada. Ha faltado gol porque Robert no ha estado al 100% y no ha estado en todos los partidos y no ha tenido continuidad y prácticamente ya no volvimos a ver ese tridente. Es muy triste, pero hemos visto muy pocos partidos coincidir a los tres. Creo que la estadística da miedo. Ahorita seguimos sin verlos porque Lamine está lesionado, Robert ha regresado, Rafinha ha regresado, pero Lamine no está. Y así, se han intercambiado toda esta temporada y creo que también en los resultados y yo creo que en las estadísticas de volumen de goles y todo se puede llegar a notar que nos ha faltado ese 9 y que también algo que ya hemos comentado en otros videos y creo que se nota bastante es que Lewandowski no ha sido tan asistido por sus compañeros, ¿sabes? O sea, como que no le dan tantos balones, no lo buscan mucho y es importante, por lo menos en mi opinión, para un 9 estar conectado con el equipo. Y Robert Lewandowski, siendo el 9 histórico que es y tu referente en ataque, por lo menos el que tiene más gol, ¿no? Porque puedes decir, ok, es que la figura es Lamine, sí, pero el que tiene ese olfato goleador y el que literalmente se conoce la portería de pie a pa es Robert. Entonces tienes que buscarlo, tienes que darle balones. Nunca olvidaré esa sandía que le aventó Íñigo en la remontada contra el Atlético la temporada pasada, que le aventó una sandía y Lewandowski te saca ahí un gol de semitijera, güey, una locura casi afuera del área, o sea, una locura de gol de la nada. Y eso es Robert Lewandowski. Entonces yo creo que si lo buscáramos más, insistiéramos más en darle balones, a lo mejor esta temporada se hubiera inflado un poquito más de goles, hubiese tenido más confianza y estaríamos ahorita hablando de otro panorama, porque yo creo que le quedan 2-3 años mínimo de buen fútbol. Ahorita tienen 37, casi 38 y como se cuide, como es un ejemplo para los jóvenes y para todos, ¿no? Un ejemplo como deportista, yo creo que
2-3 años mínimos le quedaban buenos a Lewandowski, por eso no descartaba la opción con la que algunos medios te decían que puede ser que se renueve, puede que no, ya sabemos que había mucha especulación al respecto, pero yo no lo hubiese descartado así de manera tajante, porque con él y Ferran yo me siento muy seguro, y lo decía al principio de la temporada, o sea, yo confío en ellos dos y nada, o sea, no veo por qué fallaría esta ecuación, y esta dupla me gusta, ¿no? Lewandowski como titular, Ferran ahí gestionando los minutos y todo, pero creo que las lesiones también, que ya a veces lo siento fuera de ritmo en los partidos, porque como que le cuesta entenderse un poquito mejor con esta versión que tenemos ahora de ciertos jugadores que han cambiado ciertas características y cualidades, como que no sé, lo siento un poquito desconectado del equipo, y muchas veces dicen, no, es que Lewandowski no aparece y eso, pero sinceramente yo creo que muchas veces no lo buscan lo que deberían, y creo que se anotan ciertas jugadas donde está la opción Lewandowski y no se la dan, y que podrían ser goles que sumen a su confianza, y un goleador creo que ya se ha comprobado, ¿no? Y creo que lo hemos visto en todos los contextos. Cuando un goleador empieza a marcar, eso ayuda a la moral, ayuda a la confianza, y la flechita como en el FIFA, güey, hacia arriba, papá. Entonces empieza a marcar y regresa a su prime. Y yo creo que a Lewandowski le quedaban 2-3 años en su prime, sinceramente. Si el equipo lo acompañaba, y ya vimos que se pueden llegar a entender cuando todos participan del juego, yo le hubiera dado a lo mejor 1 añito, 2 añitos, pero tampoco está mal que haya una salida. Es justo la posición que hemos dicho que se quiere y que deberíamos reforzar, en donde deberíamos de concentrar todo el partner. Y también esto viene un poco por esta situación, ¿no? De Lewandowski, que ya no se ve como muy en sintonía con sus compañeros, como que, pero a nivel futbolístico, porque extra cancha yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, vimos todo el amor y todo el cariño que le empezaron a dar los jugadores, ¿no? Los jóvenes como Gavi, también Ferran, hay un mensaje muy bonito, y abrazándose con él, que es como un mentor. O sea, yo creo que a nivel de vestuario sí te aportaba mucho, pero también hay que entender, tiene un salario potente, aunque se le hubiese recortado todo lo que decían, siguen siendo uno de los salarios más altos. Entonces creo que por una parte fair play financiero, y que también hay que aprender a cerrar etapas. Creo que el culé, y me incluyo en esta categoría, algunos de nosotros tendemos a no saber cerrar ciclos en los momentos que a lo mejor podrían ser más pertinentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que queremos forzarlo un poquito, ¿sabes? Queremos ahí aferrarnos hasta el final. Entonces creo que puede ser que sea el timing perfecto, que en este momento Lewandowski ya, aunque le quede 1 o 2 años, puede ser que si no salen las cosas bien, o podría ser en alguna cuestión que no fuera como nosotros quisiéramos, que se empieza a manchar muy entre comillas, pero ya sabemos cómo es también un sector del barcelonismo, porque al ser una masa social tan amplia, pues también hay los tóxicos y los que se la pasan tirando mierda, los autocríticos y los bien quedas, güey. Pues yo creo que si la siguiente temporada no hubiera sido también, ya hubiera empezado de no, es que nada más está restando, no suma, Entonces, también por esa parte hizo que le hace feliz. Y sigue tu carrera escribiendo tu leyenda. Te podrías retirar y no pasaría nada, pero yo creo que él quiere seguir compitiendo, quiere seguir marcando goles, y a lo mejor una oferta en Arabia. También se habla de Italia, se habla del MLS. A donde sea que vaya Lewandowski, yo sé que le va a ir bien, porque con esa mentalidad parece que todavía está en sus 30 abajo, sinceramente, más que rozando los 40, y yo confío 100% en que Lewandowski, si se va al Chicago, si se va a ir al Milan, a la Juve, a la Lilar, a donde sea, la va a romper, porque le quedan muchos, pero muchos años de buen fútbol. Y yo creo que es que a estos niveles yo sí lo veo haciendo una carrera tipo Cristiano, Messi, ¿sabes? Que a sus 40, 41 ahí siga dando batalla, y eso tú estás hablando de 3, 4 años. Yo fácilmente veo a Lewandowski todavía rindiendo, a lo mejor ya no al máximo nivel, pero dando buen fútbol, porque la técnica, la inteligencia y todo eso no se pierde, y lo va a tener ahí en una liga, por ejemplo, en la MLS. Después, mira, pone que 2 años se va a Italia y después se va a la MLS. En la MLS la va a seguir rompiendo con sus 41, 42 años, porque la inteligencia y la calidad en los pies yo creo que no la va a perder, y es un fútbol muy diferente, pero seguirá rompiendo ahí redes y haciéndola de emoción el bueno de Robert. Y creo que ahora que justo teníamos el video, ¿no? Hablando de los fichajes y que ha sonado muchos delanteros, creo que ahora sí es momento de plantearnos el tema del 9, porque ya es oficial, ya Lewandowski no va a estar, y la presencia del polaco creo que deja un vacío enorme, deja unos zapatos que va a ser muy complicado. Creo que sinceramente solo hay
3 jugadores que los podrían llenar. Así que podrías decir, ok, no me agüito para nada. Y aún así es arriesgado. Harry Kane. Yo creo que si fichas a Harry Kane, podría aguantar el peso sobre sus hombros del legado y el nombre de Lewandowski llevando la 9 del Barça. Harry Kane. Haaland. Y con un poquito más de dudas, Julián Álvarez. Pero esos 3 yo creo que serían los de que 100% es un heredero en condiciones. A lo mejor así 100% seguro que no dudaría es Haaland y Harry Kane, pero son los más imposibles de toda esta lista. Julián creo que necesitaría demostrar un poquito más, dar como un paso al frente para poder asegurar al 100%, ¿no? Que podría llenar el vacío del bueno de Robert, pero Julián es mi opción favorita, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Sé que es muy complicado la operación, sé que es prácticamente imposible, pero si podemos ir por un jugador sería Julián Álvarez o Diomandé. Que Diomandé dentro de la operación es más factible, entonces yo intentaría apostar por alguno de estos 2 nombres, pero sé que lo de Diomandé es para cambiar un poquito más de esquema, la metodología, no sé si Flick eso es lo que quiera. Se nota por lo que se está saliendo también de Joao Pedro y todo, que se busca más un perfil de 9 natural, 9 nato, entonces esa parte la comprendo. Y también tenemos el nombre de Osimhen, que para mí estos son los nombres que en estos momentos más o menos podrían cubrir el espacio de Robert, que sin duda Haaland, Kane, imposibles, pero Haaland, Kane yo creo que ellos harían que olvidemos un poquito, o más bien no que olvidemos, que no nos agüitemos tanto por la partida de Robert Lewandowski de impacto un poquito más inmediato. Y luego tienes a Osimhen, que me gusta mucho, es de mis opciones también favoritas, pero creo que al igual que Julián y Joao Pedro, le faltaría un puntito más, ¿no? ¿Sabes? Es un poquito, así como que demostrar un poquito más para que no nos agüitemos tanto por la salida del Robert Lewandowski, porque a pesar de ser un Robert de los 37, 38 años, yo creo que aún así era de los mejores delanteros del mundo. Sinceramente, creo que esta temporada, y lo repito una vez más, estuvo muy condicionada por el apartado físico y por la sintonía con sus compañeros, como que ahí en el juego colectivo no se le dio tantos balones y no se le buscó tanto como se debería. Entonces yo creo que eso terminó afectando mucho la perspectiva que podemos llegar a tener ahorita a final de temporada de él, pero ya mañana será su homenaje en el Camp Nou y todo, entonces espero que sea una despedida por todo lo alto, pero sinceramente yo creo que pudo haber sido de otra manera. Si también estoy seguro que algo él no hizo bien o en algo se equivocó. También no todo es culpa externa, o sea, no es un ser perfecto ni nada, pero sé que no todo es su culpa, ¿sabes? No todo es responsabilidad de Lewandowski. Estoy seguro que hubo partidos en los que sí, él tuvo más responsabilidad, a lo mejor no hizo ciertas cosas bien, pero creo que también el equipo debió acompañar más al bueno de Robert. Entonces, estos nombres son los que podrían llegar a suplir esta posición. De hecho, yo creo que sí, en el siguiente video, ya ahorita para no extenderme más, pero hay 2 jugadores que también me gustaría hablar de ellos, que son las opciones más low cost, que podría ser Vlahovic y Nico Jackson. Yo creo que esos jugadores sin duda no están al nivel, no entran en la categoría de los Haaland, de los Kane, de los Osimhen, de los Julián inclusive, pero creo que podrían ser una buena opción y que te da margen económico y financiero para reforzar otras posiciones y desmarcaciones que a lo mejor Flick está pidiendo. Entonces eso ya lo hablaremos en el siguiente video, pero sin duda, ahora sí o sí, la prioridad debe ser el 9. De hecho ya se está hablando de que el fichaje Bastoni se va a frenar un poco, que no se va a mover nada hasta que resolvamos el tema del 9. Entonces, ahorita creo que la situación es clara, ¿no? El Barça necesita un 9 de mucha calidad si queremos llenar más o menos los zapatos que deja el bueno de Robert, porque va a ser difícil. Va a ser difícil cargar con la 9 del Barça. Es la 9 más pesada del mundo, carnal. Necesitas marcar goles. Si no marcas goles, ya sabemos cómo se puede poner aquí el barcelonista. Entonces, Julián Álvarez lo ve muy imposible, pero es una de mis opciones favoritas. Diomandé también lo veo muy complicado, y eso sería cambiar de sistema, no es un 9 como tal, sino sería ya ahí empezar a hacer un rompecabezas y parecernos más a un PSG de Luis Enrique que otra cosa, pero creo que Flick no está buscando eso. Está Joao Pedro, que dentro de las mejores opciones creo que es la más factible, y dependiendo también qué pase con el Chelsea, que pues perdieron la FA Cup. De hecho, Guardiola sumó otro título, creo que ya es el segundo en la historia con 41, ahí por detrás de Ferguson, que creo que tiene 50. Ojalá Pep siga sumando mucho y me alegro por él. De hecho, quiero que el City, el City es un club estado, no me cae bien, pero pues ahí está Guardiola.
me gustaría que el City ganara la Premier y que el Arsenal ganara la Champions. Me siento mal por Luchito, pero sinceramente, güey, me caga mucho el París y no me gustaría que ganaran otra Champions. Entonces, ese sería un cierre de temporada ideal y Guardiola sumaría otro título, ¿eh? Muy, muy, muy bonito cierre sería, por lo menos como culé, aunque me siento un poco mal por querer o desear que Lucho pierda su final de Champions, pero es que el París, le tengo mucho asco al París, pero sí me gustaría sinceramente que el bueno de Pep terminara con otro torneito en la bolsa esta temporada. Y pues tenemos a Joao Pedro, que sí me gusta mucho, y a Osimhen, que están más o menos en la misma categoría y son jugadores que no los pondría a la altura de Kane y Haaland. Tampoco que me emocionen igual que un Julián o un Diomandé, pero sí un peldañito por debajo, ¿no? Que es una de las opciones que dentro de los mejores son las que menos me gustarían, pero que aún así son muy válidas y creo que las romperían en el Barça, ¿sabes? Entonces estos son los nombres dentro de los más irreales o los que serían de un alto coste, ¿no? Que podríamos permitirnos según la información que se está filtrando en las últimas horas, pero uno nunca sabe si nos están mintiendo, si nos están viendo la cara de pendejos o lo que sea. Entonces ahorita tranquis, porque ya van a ir saliendo cositas, ya se está hablando de que Deco, Hansi se están juntando, entonces ya veremos, ahí empezarán a salir nombres, ya el mercado se está calentando porque ya no tardamos en cerrar todas las ligas, que estén los campeones, los descensos, todo, y a entrar en esa etapa mundial, premundial, en la etapa mundialista, y hablar ya de fichajes concretos, ¿no? Los técnicos ya se están moviendo, ya que Mourinho se supone que prácticamente está cerrado por el club estado, luego que Xabi Alonso de manera inesperada ahora en el Chelsea en lugar del Liverpool, que Carrick va a renovar, o sea, hay un chingo de movimientos, entonces será interesante, ya veremos qué sucede, pero creo que es evidente que el Barça va a necesitar buscar un 9 de mucha categoría o con mucho futuro, mucha proyección, o dar un golpe sobre la mesa o traer varios jugadores de diferente presión. No sé, al final lo que Hansi diga, siempre decimos eso, nosotros no sabemos nada, nos caemos el hocico y todo depende de qué diga Hansi Flick, pero mi opinión, y lo dije en el video de los fichajes, es que necesitamos un 9 y todos los recursos económicos que tengamos tenemos que ir por esa apuesta. Y si te puedes traer un jugador cedido, como puede ser la opción de Nico Jackson, o un jugador libre como puede ser Vlahovic, pues ahí sí, ya cambia la cosa y te compro que un Bastoni, que un extremo a lo mejor con mucho cartel, o que te tengas que dejar un poquito más de dinero, y ahí ya puedes gestionar, ¿no? Pero si dependiera de mí, yo todo el dinero que se pueda de ventas, de patrocinios, etcétera, de premios, todo el presupuesto iría al delantero, y ya de ahí voy complementando con jugadores libres, sesiones, jugadores muy low cost, apuestas muy bajas como tipo operaciones como la de Rooney. Entonces ese sería más o menos mi plan de fichajes para este verano. Ahí hay un video por si lo quieren ver en donde me explayo un poquito más. Pero mañana tendremos el último partido de Robert. Comentaremos, yo creo que en uno de los videos que haga durante el día, si pasó algo. Supongo que están planeando algo, ¿no? Tiene que haber una especie de homenaje, porque estás hablando de una leyenda del club que creo que se va como el 12avo, no, sí está en el 12avo lugar, ¿no? No sé si es 12 o 14. No estoy muy seguro, pero de máximos goleadores en la historia del club. O sea, es una leyenda por completo, y no, ya lo repasamos en el video, no es solo los goles y lo que aportó a nivel futbolístico, sino en el contexto y en el momento que llegó. O sea, creo que eso es clave, güey, eso es clave. Entonces imagínate si hizo estos números, si hubiera estado más temporadas, es que fácilmente estaría en el top 5 sin pedos, güey, sin pedos de máximos goleadores. Y nada, hermanos, a disfrutar el último baile de Lewandowski en el Camp Nou. Supongo que también podrá tener minutos es contra Valencia, ¿no? Cerramos la última jornada contra el Valencia, porque mañana es Betis, y yo creo que cerramos contra el Valencia. Yo creo que a lo mejor ahí también puede tener minutos Lewa, y pues vamos a extrañar a Lewandowski, que sin duda es uno de los mejores delanteros en la historia de este deporte y es una leyenda de nuestro Barcita.